Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y estamos aquí con el propósito, el gran propósito de ayudarnos a nosotros mismos a liberarnos de la soledad. Bueno, a los que vivan en soledad, porque yo vivo solo, pero no a solas, sino que siempre em, tengo compañía de alguna forma u otra. Y pero hoy tenemos a Esperanza, que nos va a apoyar en la programación del día de hoy con la lectura primeramente de la reflexión y posteriormente nos apoyará con la lectura del tema del día de hoy. Agradecido con Dios porque todos estemos aquí y agradecidos por los que han de venir, vamos a continuar adelante. ¡Hey! ¡Hey! Perros, mira nomás, qué desorden trae. Bueno, entonces vamos a pedirle a Esperanza que continúe. Adelante, Esperanza. Gracias, Víctor. Buenas tardes, compañeros. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, martes 23 de septiembre. Y pues voy a darle en la lectura a la reflexión de Neuróticos Anónimos que dice, mi realidad. El individuo enfermo ha tenido fe durante años en muchas cosas creadas por el hombre y es probable que se haya desilusionado con ellas. Las leyes de la enfermedad mental y emocional, página 67. Yo era un hombre que presumía de tener un matrimonio ejemplar. Era encargado de dar pláticas a los nuevos matrimonios en una iglesia de mi colonia. Mi esposa era la mejor mujer del mundo porque aguantaba mi pésimo humor. Los domingos presumía a mi familia. La gente nos veía felices. Llegó un día que descubrí que me era infiel. Fue entonces cuando entendí lo mal que estaba. ¿Por qué fabriqué ilusiones, las cuales tomé como una realidad? Debido a esta situación vivida, hoy solo tengo fe en un poder superior, como yo lo concibo. Él nunca falla. Los demás solo somos seres humanos. Aquí tiene Víctor la reflexión de Neuróticos Anónimos. Bien. Pensar que trabajar con las personas es una solución de nuestra enfermedad solamente es un desacierto, porque no es el trabajar con las personas los que nos hacen mm, tener una identificación, sino lo que nos hace tener una identificación es el trabajar con nosotros mismos. La base del programa son los principios. Por eso me encanta el tercer capítulo de Alcohólicos Anónimos, en su parte final, donde nos dice una persona con toda claridad. He llegado a comprender que mi libertad no está en mi dependencia del grupo, ni de mi padrino, sino de Dios y principios espirituales. No todas las dependencias son malas. Si sabemos o aprendemos a tener dependencias sanas. Las dependencias sanas estriban en la no exageración de nuestra amistad con nadie. Podemos admirar a un hombre como a una mujer. Podemos estimarla como amigo, como amiga, como compañero, como compañera. Pero no debemos extralimitar nuestro amor a la exageración de
subirlos a un pedestal, creyendo que ellos que tienen un poco más de entendimiento son mejores que nosotros. No. Cada quien debe tener un concepto claro de sí mismo y debe de tener sus propios límites para poder tener relaciones sanas, aún grupales. La dependencia en un grupo no debe de ser plena ni total, jamás. La dependencia tiene que ser de principios espirituales y de Dios. Que el padrino o la madrina son una herramienta del programa de recuperación para recuperarnos mutuamente. Porque algunas veces, como personas de apadrinazgo, creemos como que si fuera una altura. Y ser padrino no es una altura, porque se sigue siendo enfermo. Tenemos el mismo piso, pisamos la misma tierra, y cada quien tiene su propio nivel de comprensión y de crecimiento. Pero no hay más grandes ni más pequeños, solo enfermos en recuperación. Y cuando podemos vernos como iguales en este aspecto, podemos comprender que nuestra dependencia de Dios nos ayuda para ajustarnos a la realidad del ser. El concepto claro y definido de nosotros mismos nos hace amar a Dios más profundamente y conocerlo más profundamente. Porque lo que nos proporciona el programa es precisamente un contacto consciente con el padrino, no con Dios. Un contacto consciente con Dios. Yo no menosprecio el apadrinazgo de nadie, ni menosprecio el grupo, pero sí tengo que entender que yo tengo que poner límites, que ellos, el grupo, no puede ser mi todo. Es una parte, pero no es el todo. Y que el todo lo cifra Dios. El todo lo cifra Dios. Y aunque yo dijera que el todo es Dios, se vería así como limitado, porque mi todo tiene un límite, pero Dios es sin límite. Así que Dios es mi todo y mi nada. ¿Por qué? Porque la nada es lo que está en el infinito. Es la nada. ¿Por qué? Porque la nada no tiene fin. El todo tiene fin. Para nosotros es Dios todopoderoso, porque es más poderoso que nosotros. Y para nosotros, pues su poder es ilimitado. Y es todo, aún lo que no podemos comprender. Es más allá de nuestra comprensión y existencia. Por eso mismo es importante que nosotros entendamos que como finito que somos, no podemos alcanzar a comprender lo infinito de un Dios amoroso. Pero no importa que no lo comprendamos, lo importante es que aprendamos a relacionarnos con Dios de una manera consciente, conociendo nuestros límites para dejar en libertad a los demás y para ser libre nosotros en nuestro Dios, porque también en cuestión de nuestro Dios necesitamos entender que no nos vamos a volver codependientes de Dios, sino que debemos de tener una dependencia sana de Dios. Cuando somos codependientes, fanáticos de Dios, todo nos lastima. Un comentario con el que no estemos de acuerdo a nuestra enseñanza nos lastima. ¿Por qué? Porque estamos siendo codependientes
de Dios. Queríamos defender a Dios. Es ridículo. A Dios no se le puede defender. ¿Quién quiere defender la verdad? La verdad es indefendible, porque ella misma es un cimiento que nadie puede derrumbar. Así que dependamos de Dios, de un poder supremo, y conozcámoslo. Y eso nos hará verdaderamente libres. Gracias. Gracias, Víctor. Entonces, continuamos con la lectura del tema de la soledad. Eh, voy a dar empiezo a la lectura desde el párrafo donde nos quedamos, que es el último de la página 2, que dice: por otro lado, son muchos los que consideran la soledad como una epidemia que se está instaurando no solo en las personas mayores. Nuestros niños y adolescentes también sufren esa angustia emocional al percibir que las amistades que establecen no son significativas y que no cuentan con esa dimensión tan básica en el ser humano, la confianza. Veamos, no obstante, que enfoques mentales y estrategias pueden ayudarnos en estos casos. Claves para aliviar el vacío de la soledad emocional. La soledad emocional duele porque nos pone frente a frente ante nuestros mayores miedos: el vacío, la falta de sentido, la angustia existencial. Todo miedo, toda angustia puede y debe enfrentarse con nuevos enfoques mentales y sobre todo con decisiones. Si hemos perdido al ser amado, deberemos dar paso a la aceptación de esa realidad. Será momento de vincularnos con nosotros mismos y dar forma a un nuevo plan de vida, a una nueva ruta personal donde hallar nuevas ilusiones, planes y motivaciones. Asimismo, si nuestro entorno no nos confiere afecto, reciprocidad o confianza, tal vez debamos replantarnos al generar nuevos lazos y relaciones. En estos casos, es muy recomendable conocer personas con gustos afines. Partir de una pasión o afición en común es un modo de crear vínculos más significativos. Por otro lado, tal y como nos revela un estudio llevado a cabo en el Centro de Neurociencia Cognitiva y Social, Universidad de Chicago, las personas necesitamos entornos sociales seguros para experimentar bienestar. Por tanto, la inversión de recursos para rodearnos de personas que nos ofrezcan seguridad y confianza siempre nos dará réditos. Para concluir, solo cabe incidir una vez más en un hecho. Para afrontar la soledad emocional necesitamos ayuda psicológica. Debemos trabajar nuestra arquitectura psicológica, reparar daños, fortalecer autoestima y, por encima de todo, hallar un propósito de vida, tal y como nos dijo Víctor Frank: cuando hallamos un sentido a nuestra existencia, las fortalezas despiertan. Señales de que estás quemando emocionalmente. Señales de que estás quemado emocionalmente. Señales de que estás quemado emocionalmente. Cuando alguien está quemado emocionalmente, vive de una forma mecánica, como si ya todo estuviera escrito y solo fuera necesario dejar pasar. Aquí se termina el último párrafo de la página 3, Víctor. ¿Continúo? Gracias, Esperanza. Bueno, cuando hablamos de la soledad emocional, hablamos no solamente de un vacío de la existencia, sino que también hablamos de una falta de motivación.
Esta soledad que proviene de una profunda tristeza y un gran temor, una gran decepción de la vida que hemos estado llevando y no nos damos cuenta del por qué llegamos a este punto, por qué llegamos a este momento. Cuando empezamos a reconocer nuestro interior y entender cómo funcionamos, la motivación que nos lleva a una realidad diferente nos saca de ese pozo en que nos encontramos. Yo me quedé sorprendido porque sin darme cuenta me fui metiendo en el mundo de las personas que tienen un IQ más alto. Por lo menos así se lo hicieron creer, bajo las medidas que siempre colocan. Sin embargo, estas personas, jóvenes, niños, que se habla de un IQ alto, son personas que tienen muchos problemas emocionales. Y su IQ, que es alto, pero es alto en relación a una acción de aprendizaje y de astucia, pero no en inteligencia emocional. Y como regularmente los usan para memorizar, más que para realizar actividades que verdaderamente les ayuden a elevarse sobre su propio IQ. ¿Y qué quiero decir elevarse sobre su propio IQ? Quiero decir que el hombre y la mujer que tienen un IQ alto deben de aprender a ser humildes. ¿Por qué? Bueno, porque estas personas, como son emocionalmente, están atrapados en un desamor personal, en una necesidad profunda de ser amados, queridos y respetados. Sus desórdenes emocionales hacen que esa inteligencia promedio alta no fluya como tienen que fluir y se envanecen diciendo que ellos tienen un IQ de tal valor. Se engrandecen a sí mismos, pero sus vidas personales dejan mucho que desear de su aparente inteligencia e intelectualidad. O sea que su capacidad de razonamiento es estructuralmente mecánica dentro de una acción, dentro de un mundo que trabaja por la imagen y no por la realidad interna. Me ha tocado trabajar con algunos de ellos que han tenido graves problemas de abandono, graves problemas de adicción, graves problemas de neurosis, graves problemas de desamor personal. La soledad, ¿cuándo comenzó? ¿O cuándo empieza? Cuando me abandono. Cuando tengo expectativas altas del mundo que me rodea o de mí mismo y creo o me ilusiono que voy a lograrlas. Pero siempre hay algo que impide el camino. Y las derrotas, cuando no sabemos que son solamente momentos, que una derrota no puede
marcarme toda la vida. Pero cuando soy altamente orgulloso, una derrota es la destrucción del mundo interno de esa persona. Porque ha puesto y ha apostado todo lo que él es a una sola cosa, ya sea una carrera, a una mujer, a un hombre, al poder económico o al sexo, sea lo que sea que le esté apostando, la desilusión llega y la desesperanza abarca. Y su vida interna se convierte como un desierto seco y árido. Su vida se vuelve rutinaria porque ya no tiene visión de la vida. Perdió la perspectiva de la existencia. Es un zombie, un muerto en vida. Y no se da cuenta de eso. Hay personas que tienen tendencias al suicidio, pero estas personas en su temor no van a suicidarse de una manera drástica, pero cada día se están matando sin darse cuenta. Porque la neurología pues ha descubierto cómo nuestros pensamientos de dolor, de tristeza, de nuestros pensamientos que producen dolor, tristeza, ansiedad, ira, resentimiento, odio, venganza, vergüenza, miedo, destruyen las neuronas. En otras palabras, el cerebro se está suicidando. Qué terrible es esa noticia. Pero también los neurólogos en sus estudios afirman que las neuronas se recuperan cuando las personas empiezan a hacer todo lo contrario que hacían anteriormente. No, una derrota no puede marcar la victoria sobre mi vida. Oía a mis amigos hablar acerca del fracaso de ese peleador mexicano, pero fracasó o era un intento de ganar y tenía que perder. Siempre habrá alguien más grande o más pequeño que nosotros si nosotros entramos en una competencia. Pero cuando aprendemos a no competir, no compito ni con el vecino ni con la vecina, no compito con nadie. Al que quiero superar es a Víctor mismo, pero no tengo de ejemplo a nadie, por lo menos no humano. Tengo el ejemplo de la perfección y todavía no comprendo mucho de ella. Por eso, cuando hablamos de los síntomas de la soledad, pero no vamos a la causa, perdemos demasiado tiempo tratando de curar la soledad cuando la soledad solamente es un síntoma de un desamor, desamor hacia sí mismo, de una devalorización hacia sí mismo, encerrándose en un pequeño mundo donde su subrealidad es más gigante que la realidad. Sin duda,
ayudar a una persona que está metida en sus pensamientos y que lo consideran como muy inteligente. No está siendo inteligente. Si está metido en su dolor, en su conmiseración, en su autolástima, en su desprecio de sí mismo, no es inteligente. No está usando la inteligencia de forma adecuada. Podrá conocer o tener mucho conocimiento de diversas materias o de una materia, pero no está usando la inteligencia adecuadamente. Porque algunas veces la persona piensa que por su intelectualidad puede ser mejor que otros, pero ¿de qué sirve eso? Un joven bastante astuto que conocía mucho de muchas teorías y muchos libros de mucha historia y hablaba filosóficamente y derrumbaba a la mayoría de las personas, principalmente a sus apoyos, que eran los psicólogos, los hacía fallar, los hacía que ellos lo abandonaran. Claro, en esa lucha de intelectualidad había que hacer, había que ser más hábil que ese joven. Ese joven tenía una coraza de intelectualidad que no permitía llegar a nadie al centro de su ser. Ese joven que se había criado en la calle, que se había criado entre adictos, que había vivido maltratos y que básicamente vivía como huérfano en las calles. Ese joven que tenía un elevado IQ en ese aspecto, pero que todo el ensayo que él tenía en su mente era hacer lo que él quería hacer cuando él lo quería hacer y como él lo quería hacer. Y su defensa siempre era el intelecto. El reto que tomó un amigo de él fue de ayudarlo. Ese era su reto. Trajo a los mejores amigos en psicología que había y no pudieron. El joven empezaba a leerlos y como decimos nosotros, les hacía un cuarto paso. Ah, con que a usted le gusta el arte y empezaba a leer la pintura. Aquí la pintura dice que usted padece de esto, así, así, así. Entonces, aquellos al verse descubierto se ponían agresivos. ¿Cómo un joven podía vencer a un profesional? Y cómo ese profesional se volvía agresivo. Llegó el momento y el reto lo tomó otra persona. Y empezó a hablar con ella. Y al empezar a hablar con ella, hizo lo mismo que siempre hacía. Empezó a leerlo.
y hablarle de la muerte de su esposa y eso, sin conocerlo, simplemente por un libro, una actitud, una acción que empezaba a hacer. Un joven bastante capaz para su propio mal. Él mismo se regodeaba en su egocentrismo cuando lograba lo que estaba buscando y lo buscó. El joven con esa persona hubo un enfrentamiento fuerte, pero al día siguiente la sorpresa del joven es que el hombre, el psicólogo con experiencia, regresó. Y entonces, cuando aquel empezó a tratar de leer de nuevo, le dijo, mira, tú, la verdad, no eres nada, porque tú no tienes experiencia personal. Lo único que sabes hablar es de los libros y lo que has aprendido a leer de las cosas de los demás, pero de ti no tienes nada. Ni siquiera te tienes a ti mismo. Eres una imitación, eres una basura. Eso es lo que eres, porque eres una imitación de lo que los libros te han metido en la cabeza. Eso es lo que eres tú. Tú eres la experiencia de muchas personas y no eres tú. El joven nunca le habían dicho semejante cosa, que era solamente producto de los libros. El joven fue comprendiendo que había otra manera de entender la vida. Derrumbar su intelectualismo no fue nada sencillo, no fue nada fácil, pero cuando se derrumbó su montaña de intelectualidad para autodefenderse y que no conocieran lo que él mismo no entendía dentro de sí mismo, que lo hacía ser una persona disocial, que lo hacía sentirse solo y abatido, conmiserado y destruido. No quería que nadie llegara a esa parte. Pero este hombre, con su cariño, con su amor, con su experiencia y con su honestidad y honradez, y hablando de sí mismo y su experiencia, el joven poco a poco se fue identificando con su maestro y su vida empezó a hacer cambios. La soledad se pone muchas máscaras, pero no debemos rendirnos ante aquellos que se creen intelectuales porque conocen muchas cosas de los libros. No. El ateo esconde su miedo y su miedo, el factor irritable, el factor X irritable, su miedo es que su amada teoría se caiga en pedazos ante la realidad de Dios. Ese es su gran temor. Y por eso lucha por sacar lo que sea para decir no hay Dios en su rebeldía, convirtiéndose su teoría, su propia teoría de ateo o de agnóstico, se convierte en su teoría de Dios. Tiene miedo de reconocer la existencia de Dios. Por eso, para nosotros,
Es interesante cómo la soledad es un efecto y no es la causa. ¿Qué es la causa de la soledad? Hay causas diversas, pero todos tienen un mismo sentido, un profundo desamor personal y una falta grande de motivación. Silvio Rodríguez escribió una canción que se llama El Unicornio Azul. El unicornio azul ayer se me perdió. ¿Por qué un unicornio azul? ¿Qué significa unicornio azul? Azul es tristeza. Unicornio es una fantasía. Por lo tanto, que entre la tristeza y la fantasía, la inspiración. Se me fue la inspiración. Porque ya no vivo en la tristeza o porque estoy hundido en mi desesperación, ya no tengo inspiración. He perdido la inspiración. He perdido la esperanza de la fantasía, de la mitología que me daba esa tristeza, el ser un soñador. Un soñador, un idealista en bancarrota. Era necesario comprender esto para que nosotros pudiéramos profundizar sobre estas acciones. Bien, así que estamos ahora en el asunto de comprender cómo se enmascara la soledad y cuál es su causa. Pero vamos a escuchar un poco más de lectura. Adelante, por favor, Esperanza. Claro que sí. Nada más regálenme un segundito para abrir mi laptop. Sí. Dice, mm, signos y síntomas de la soledad crónica. Artículo 20 de 2019. Signos y síntomas de la soledad crónica. En algún momento de sus vidas, muchas personas pueden sufrir episodios cortos de soledad. Este tipo de sentimientos son generalmente cortos y no se consideran crónicos. Sin embargo, cuando el sentimiento de soledad y aislamiento empeoran y continúan a lo largo plazo, pueden presentarse síntomas y signos más serios para tener en cuenta y pasos que puedes seguir para ayudarte a manejar la soledad crónica. ¿Qué es la soledad crónica? La soledad crónica ocurre cuando los sentimientos de soledad y de aislamiento social continúan durante un periodo prolongado. Se caracteriza por sentimientos constantes y continuos de sentirse solo, alejado o separado de los demás, y la incapacidad de conectarse a un nivel más profundo. Además, puede estar acompañada de sentimientos profundos de incomodidad, baja autoestima y rechazo. 1. La soledad continua. La soledad continua puede afectar incluso a la persona más sociable. Sé el alma de la fiesta. No te excluye de caer en soledad crónica. Este tipo de soledad crónica o a lo largo plazo puede impactar con el tiempo todas las áreas de tu vida. ¿Cuáles son los principales signos y síntomas de la soledad crónica? Los síntomas
y los signos de la soledad crónica pueden variar según la persona y la situación. Si constantemente sienten algunos de estos síntomas o todos ellos, podrías estar experimentando soledad crónica. Incapacidad de conectarte con otros en un nivel más profundo e íntimo. Quizás tienes amigos y familiares, pero el grado de compromiso con ellos es superficial. Tu interacción no se siente conectada de una manera que brinde satisfacción y esta desconexión parece no terminar nunca. No tienes amigos cercanos o mejores amigos. Tienes amigos, pero son eventualmente o apenas conocidos y sientes que nadie te entiende realmente. Un enorme sentimiento de aislamiento, estés donde estés y con quien estés. Estás en una fiesta con muchas personas, pero te sientes aislado, separado y desconectado. En el trabajo puedes sentirte distanciado y solo. Lo mismo en el autobús o en la calle. Es como si estuvieras en tu propia burbuja inquebrantable. Sentimientos negativos de duda y de autoestima. Sientes que no eres lo suficiente bueno. Sientes que no eres lo suficientemente bueno. Estos sentimientos a largo plazo son posibles síntomas de la soledad crónica. Cuando intentas conectarte o comunicarte, no es correspondido y no eres visto o escuchado. Cansancio y fatiga cuando tratas de socializar. Si tienes soledad crónica, tratar de salir y socializar con otros puede provocarte cansancio. Estos sentimientos continuos de agotamiento pueden conducirte a otros problemas, como insomnio, debilidad del sistema inmunológico, una dieta deficiente, entre otros. La soledad crónica puede llevar a problemas de salud. Los sentimientos de soledad prolongados pueden afectar tu salud de diversas formas. Por ejemplo, la soledad crónica puede aumentar los niveles de cortisol en el cuerpo. El cortisol es una hormona que crea el cuerpo cuando está bajo estrés. Con el tiempo, los altos niveles de cortisol pueden producir inflamación, aumento de peso, resistencia a la insulina, problemas de concentración, entre otros. 2. Si no se controlan, estos síntomas de soledad pueden aumentar tu riesgo para problemas médicos y emocionales más graves. 3. Depresión, trastornos del sueño, diabetes tipo 2, enfermedad cardíaca, presión arterial alta, problemas de salud mental y emocional, uso de sustancias. Incluso existe la posibilidad de que la soledad crónica y los riesgos de salud que acompañan pueden reducir la expectativa de vida. 4. Si crees que estás sufriendo de soledad prolongada, consulta con tu médico o terapeuta. ¿Cómo afecta la soledad crónica a tu cerebro? Las investigaciones demuestran que la soledad crónica puede tener un impacto significativo en tu salud, incluso en tu cerebro. Algunos estudios incluso sugieren que puede existir un vínculo entre la soledad y un mayor riesgo de desarrollar demencia y Alzheimer's. 5. Los sentimientos prolongados de salud, los sentimientos prolongados de soledad y de aislamiento social pueden además reducir las destrezas cognitivas 6, como la concentración, toma de decisiones, solución de problemas e incluso la capacidad de cambiar los pensamientos negativos. Y esto puede llevar a la depresión. 7. ¿Quién es más propenso a sufrir soledad crónica? La soledad crónica o prolongada puede afectar a todas las personas. Es fácil asumir que alguien que es tímido o introvertido por naturaleza podría tener mayor riesgo, pero alguien sociable con personalidad tipo A también puede sufrir de soledad crónica, aunque parezca ser el alma de la fiesta. Este tipo de soledad no es exclusivo
de ningún tipo de personalidad. Para algunas personas, la soledad crónica puede convertirse en un efecto secundario de un problema de salud o emocional, incluso aquellos relacionados con lo siguiente: uso de sustancias, depresión y trastorno bipolar, enfermedad o condición grave, formas leves de autoestima como síndrome de Asperger, demencia y Alzheimer's, temas relacionados con la orientación sexual. Todos estos temas pueden llevar a sentimientos prolongados de soledad y aislamiento. Asegúrate de que tu médico, terapeuta u otro proveedor de salud sepa cómo te sientes emocionalmente. ¿Cuáles son algunos consejos para manejar la soledad crónica? Si estás sufriendo sentimientos de soledad que no desaparecen, ten en cuenta estos consejos. Habla con tu médico, terapeuta u otro profesional del cuidado de la salud. La soledad crónica no se limita a los sentimientos de aislamiento social y distanciamiento de los demás. Con frecuencia está vinculada con creencias continuas y profundas negativas sobre uno mismo que pueden causar otros problemas médicos o emocionales. Cuéntale a alguien lo que te ocurre. Conéctate con otras personas de forma positiva y saludable. Aunque puede resultar difícil, haz el esfuerzo de conectarte con los demás. Trabajar como voluntario, inscribirte en algún club, unirte a grupos de ejercicios y otras oportunidades. Pueden ayudar a levantar la autoestima y encontrar una forma segura y satisfactoria de conectarte con otros. ¿Continúo, Víctor? Gracias. Gracias, Esperanza, por tu lectura. Bueno, hablar de soledad es hablar con facilidad de cualquier cosa, de cualquier situación. Hablar de soledad crónica implica que la soledad se convirtió en una enfermedad, que ya no es algo pasajero o momentáneo, como estoy aburrido, un signo de soledad, estoy aburrido. Las personas se vuelven dependientes emocionales de otras personas porque tienen una profunda soledad en su interior. Necesitan alimentarse, como alguien decía, ¿no? Como los vampiros, de la sangre de otros, de la vida de otros, porque ellos no tienen vida propia, siguen estando muertos. Cuando empezamos a comprender que este síntoma de la soledad nos lleva a lo que entendemos como la manifestación física de la enfermedad cuando no la podemos resolver, ¿sí? La soledad es como un árbol que aunque ya está viejo, ya no se le riega. Y trata de sobrevivir con el agua que aspira del ambiente, pero sus raíces se van debilitando hasta que el árbol se queda quebradizo. No tiene fuerzas para sobrevivir a una situación adversa y llega el momento en que se rompe, se quiebra completamente. Lo mismo la soledad es una forma, es un escudo de alejar la vida de sí mismo, porque somos seres gregarios, somos seres sociales, no podemos evitarlo, somos sociales. Y debemos de admitir este punto de que somos sociales, que yo soy indispensable para mí mismo, pero precisamente porque soy indispensable para mí mismo, me tengo que llevar a lugares donde yo pueda recrearme con otras personas.
Ahora, la recreación puede ser que en algún momento no me cubra completamente la soledad, sino simple y sencillamente me distraiga por un instante. Porque la solución no está en el exterior. El exterior es parte de la solución, pero no está la solución en el exterior, sino en el interior. Los pensamientos adversos. Habló de la clave principal de la enfermedad espiritual. No pueden cambiar sus hábitos negativos de pensar por nuevos hábitos. Y la persona va perdiendo sus facultades mentales. Va obstruyéndose en la vida, se va atrofiando porque no usa su cerebro. Tenemos un cerebro que es un músculo maravilloso y tiene una capacidad increíble cuando nosotros lo usamos de forma adecuada. Pero si no entendemos nuestras facultades mentales y cómo usarlas, si no comprendemos cómo funcionamos emocionalmente, si no entendemos que la esperanza no debe de estar en lo que piensan, digan o sienten las demás personas, sino en la seguridad de lo que soy y lo que quiero ser. En el amor propio, cuando nosotros empezamos a crecer en amor propio, en relación a una fuerza suprema, a Dios, aquello que parecía imposible vencer, se va erradicando de nosotros. ¿Por qué seguimos sintiéndonos solos en una muchedumbre de personas? ¿Por qué no nos sentimos identificados con otras personas? Por una diversidad de prejuicios. Porque nos gustaría que hablaran de nuestros temas favoritos, pero no estás frente a la televisión donde tú puedes escoger un programa o puedes poner el audio o el video que tú quieras o la película que más te gusta. No, estás entre seres humanos que tienen su propia perspectiva de la existencia, a veces pobres, a veces ricas, a veces regular, pero al final de cuentas es la forma variable de pensar de la gente, la pluralidad de las personas de acuerdo a sus sentimientos, enriquecimientos o pobrezas espirituales. Y en ese mundo necesitamos navegar, en ese mundo necesitamos presentarnos para poder resolver este tema de, de la soledad interna. Voy a ver quién me llama. Bueno, entonces les decía, pues, el estar enriquecidos en este entendimiento de que es todo desaliento sale de la falta del amor propio. Y no podemos amarnos si no nos conocemos. Si no nos entendemos, si no conocemos nuestros defectos y virtudes, no sabemos amarnos. Necesitamos de los unos y de los otros. Necesitamos comprendernos a nosotros mismos y ser nuestros mejores amigos. Pero para lograrlos necesitamos estar convencidos de que nosotros valemos la pena no por lo que diga o piense la gente, sino por lo que yo pienso de mí mismo. La gran mayoría de las personas no tiene un concepto claro de sí mismo y no pueden enfrentarse a su realidad interior, porque hay muchos pensamientos que se entrecruzan donde hay sentencias en sus mentes de sus padres,
de sí mismos o de otros que coartan su potencial humano y no les permiten ver la vida con una realidad más sencilla. Están atorados en un tema del ayer, están amarrados de que mi mamá no me quería, que mi papá me odiaba, que luego que me golpearon y luego que me dejaron, yo no sirvo para nada porque mi esposa me abandonó, me puso el cuerno, yo no sirvo para nada porque siempre que he tratado de acercarme a la familia, me rechazan. Y bueno, tiene un sinnúmero de acciones de autolástima, conmiseración, sentimiento de ser inservible. Una amiga me envió una foto de una persona que estaba en una discoteca. Esa persona ha luchado para tener un cuerpo bonito. Se ha hecho operaciones, muchas, y le encanta hablar de las operaciones con las demás mujeres y llevar a la gente allá a que se operen desde Estados Unidos a Tijuana, mostrándose ella como la dinámica, ¿no? Pero vemos en su lectura corporal, vemos una profunda soledad. Esa mujer hermosa, creada por sí misma, esa hermosura, y ahí, sentada en un rincón, completamente cabizbaja. Sí, su búsqueda de cariño, de amor, a través de cambiar su cuerpo, de mejorar su cuerpo para ser atractiva y con sus videos de TikTok, etcétera, aún así esa mujer no puede superar su soledad crónica porque no cree en ella. Cree en las fantasías de las mejoras externas para poder lograr un disfrute más alto y se ha dado cuenta que sigue siendo internamente la misma persona. Porque no es lo que hay de afuera lo que va a arreglar tu vida, sino es el conocimiento de tu condición interna, cómo puedes autovalorarte y reconstruirte bajo la influencia y el amor de un Dios amoroso que quiere tu liberación, que quiere tu sanidad, que quiere que tú verdaderamente desarrolles el potencial que necesitas, no para ser grande en la televisión, la radio o el cine o el teatro, no, 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 para que tú, en tu mejor versión, disfrutes de la existencia, donde quiera que estés, con quien estés y donde estés, porque entonces llevarás el ánimo en ti mismo y no necesitarás que nadie te venga a echar aire. Sabrás manejar tus pensamientos, sentimientos, emociones y podrás percibir la vida de forma diferente. Y entonces todas las cosas cambian. Y ya no estamos yendo tras las personas para que nos revaloren, para que nos den el bobo, el visto bueno, para que nos pasen revista y podamos seguir circulando. No, empezamos a dejar de depender de la gente y empezamos a aprender a depender de las personas, pero de una manera sana. Nuestra vida se torna diferente. Dejamos de ser codependientes y dejamos de ser eso, depresivos, taciturnos. Dejamos de ser esas personas
y empezamos a tener un nuevo vuelo en la vida. Y seríamos como las águilas, que aquellas águilas que se arrastraban allá en el valle, pero cuando aprendieron que tenían alas y pudieron subir caminando con dificultad a un pequeño cerro y lanzarse desde ahí. Sus alas preciosas se extendieron y empezaron a volar, porque empezaron a comprender que el potencial de ellos seguía con ellos y empezaron a disfrutar nuevos vuelos, el vuelo de las águilas. Así, nosotros, atrofiados por nuestra forma de pensar, creyendo que nuestras alas están cortas, nos autovaloramos y nos autodestruimos, pero podemos arrastrarnos hasta la cima de una montaña. Y de ahí de esa cima de la montaña, empezar a tomar el vuelo. ¿Y qué es la montaña? La montaña, el conocimiento que nosotros teníamos de nosotros mismos, que era tan pobre, que empezamos a derribar ese mal conocimiento y a reconstruir nuestro interior. Y empezamos a tener una nueva visión de la existencia y empezamos a percibir el amor, a sentir el amor, a compartir el amor, a preocuparnos ya no solamente por nosotros mismos, sino por otras personas, para que también agarren el vuelo de la vida, para que también disfruten como uno disfruta la tranquilidad y la paz. Queremos que también otros disfruten esa tranquilidad y esa paz. Bill W. trabajó muy duro por los borrachos. Quiso rescatarlos y los rescató, pero él no se pudo rescatar a sí mismo, porque su intelectualidad y su incredulidad seguía con él. Pero es por ello, pues, que estamos aquí en esta noche, porque queremos buscar respuestas que nos ayuden a salir del hoyo donde nos encontramos. Y solamente otros que han salido del hoyo pueden ayudarnos a salir de ese problema que tenemos. Eso que es una enfermedad, pero soledad. No vayan a poner un grupo de soledad anónimos, ¿eh? Solos anónimos o cosas así. Es un síntoma. Como es codependientes, es un síntoma. La neurosis es un síntoma. La realidad está en la carencia del amor que tienes por ti mismo y tu negación a comprender la existencia de un ser amoroso que te ama y que quiere hacerte libre. Pero él no puede si tú no le das permiso, definitivamente. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí vamos a dejar esta cuestión y vamos a continuar en el tiempo que sigue con la conversación de ustedes, ¿verdad? Vamos a ver. mm, ¿Qué hice yo? Mm, Me equivoqué. Ahí está.